Hola estudiantes, estudiantas de la materia de Fundamentos de Programación. Estamos aquí en un nuevo video. Ahora vamos a comenzar con el capítulo 4 del libro de Fundamentos de Programación de nuestros compañeros maestros Laura Nelly y José Alfredo. Eh, de ese libro, el capítulo 4 del libro empata con el tema 3 o la unidad 3 del programa de la materia de fundamentos de programación, en donde comenzamos a ver estructuras secuenciales, estructuras selectivas y bueno, estructuras secuenciales ya hemos visto bastantitas. Y al contrario de las secuenciales, vamos a comenzar a ver las estructuras selectivas y las estructuras iterativas. Este capítulo 4 del libro pues es muy amplio. Entonces, no les voy a decir que lo lean y que luego contesten, porque sería muy ambicioso, pero nos lo tenemos que chutar de alguna manera. Entonces vamos a trabajar de la misma manera, con la misma dinámica, es decir, vamos a comenzar a resolver los ejercicios del capítulo 4, los cuales comienzan, a ver, aquí lo estoy buscando, comienzan en la página 182, los problemas. Ya saben, los problemas no tienen la misma respuesta al final del libro, entonces ustedes pueden contestarlos y verificar que esté bien. Y los que vamos a resolver aquí en los videos subsecuentes es los, los problemas pares que impliquen programación, que sean más prácticos. Sobra decirles que este tema o esta unidad que se llama control de flujo, que es el tema 4 del libro, que comienza en la página 129, pues una forma de trabajar es que vayamos resolviendo los problemas, vayamos explicando algunas cosas, y si tienen así como dudas específicas pueden preguntarlas a través de la plataforma de Edmodo o bien aquí en el mismo video. Pero si sus dudas son más generales, pues sí les recomiendo que al menos chequen lo que en el libro se menciona sobre ese tema. Esa sería una forma de resolverlo. Otra forma es que, pues, si ustedes se les hace más fácil, pues lean todo el capítulo 4 y ahí vienen ejercicios, vienen varios ejemplos, y a manera de reafirmar conocimientos comienzan a resolver los problemas de este tema, de esta unidad, de este capítulo del libro. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es resolver los problemas pares. Y vamos a comenzar. Voy a abrir el archivo que ya tengo listo. Espero no tener problemas con derechos de autor con mis compañeros, en donde pues solamente saqué una foto de los problemas que vamos a resolver, en este caso los de la página 183. En la 182 el problema 2 pues son ahí unas preguntas, unos incisos, pero en la 183 viene el primer problema ya relacionado con esta unidad que es control de flujo. Y vamos a irla resolviendo y vamos a ir agregando cosas, aspectos importantes que se necesiten. Muy bien, entonces tenemos aquí nuestro código anterior que habíamos desarrollado. Es del capítulo 3, entonces vamos a crear uno nuevo. Yo de todos modos no estoy guardando los códigos, pero pues quedan en el video, ¿no? Entonces voy a meterme aquí, le vamos a dar close, ponemos nuevo, le ponemos que es un proyecto nuevo, no sé qué pasó aquí, entonces mejor le decimos nuevo proyecto, una aplicación Java. Siguiente, nos dice que qué nombre, le vamos a poner capítulo 4.
Para que en el video pues ustedes se ubiquen, ¿no? Que estamos ya en el capítulo 4. Le damos finalizar. Y ya sabemos la historia, nos va a crear ahí algo de código. Voy a quitar todo lo que esté en gris. Y comenzamos ahora sí con el ejercicio 4, que es una agencia de alquiler de automóviles tiene las siguientes tarifas. Y las tarifas que maneja son estas que se ven aquí. Dice que si un auto, por ejemplo, recorre 300 kilómetros o menos, cobrará una tarifa fija de 1,200 pesos. Pero si recorre en un rango de 301 a 1,000 kilómetros, pues cobrará 4 pesos por cada kilómetro. Y si son más de 1,000, cobrará 2 pesos por cada kilómetro. Entonces el problema nos dice que hay que escribir un programa para leer. Hagan de cuenta, registramos el kilometraje inicial, luego el kilometraje final y calculamos el pago de la renta. Por aquí nos hacen una sugerencia de la pantalla: kilometraje inicial, kilometraje final, y como se recorrieron esta cantidad de kilómetros, se cobró cierta cantidad. El costo fue de 4,468. En este caso se recorrieron 1,200 más 700 por 4. Qué bueno que pusieron este ejemplo. Aquí lo que están diciendo es que los primeros 300 kilómetros se cobraron 1,200 pesos. Y luego, como la diferencia fue de 700 kilómetros, bueno, ahorita lo vemos, se cobraron a 4 pesos los siguientes 700 kilómetros y se cobraron a 2 pesos los kilómetros restantes. Entonces, dependiendo del rango, los del kilómetro 300 o menos valen esto fijo, pero los otros ya del 301 al 1,000 valen 4 pesos, pero ya los que se pasen de 1,000 van a costar 2 pesos cada uno, y por eso fue que se aplicó esta fórmula y vamos a resolverlo. Entonces, básicamente lo que va a hacer el programa es decir, bueno, voy a leer el kilometraje inicial, voy a leer el kilometraje final y voy a calcular el costo dependiendo lo que se haya consumido. Entonces vamos a poner manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es, y que nos va a ayudar a entender mucho el problema, es nuestro diagrama de flujo. El diagrama de flujo, bueno, aquí está el que hicimos la clase anterior. Lo que vamos a hacer es, primeramente, leer nuestros datos iniciales y empezar a ver el flujo del programa para ver por qué o qué cantidad es lo que se debe de calcular. Entonces, en este caso, el diagrama sí nos va a servir de mucho porque el flujo del programa va a cambiar, ya no es lineal. Por ejemplo, aquí en el ejercicio que hicimos en la sección pasada, pues el flujo siempre era el mismo, es decir, de este elemento pasábamos al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, y no había más que un solo flujo de los datos. Ahora, como ya estamos en una nueva sección en donde tenemos que controlar el flujo, quiere decir que va a haber varios caminos o varios flujos por los cuales se puede ir la lógica del programa. Y eso es lo interesante de esta sección. Entonces vamos a comenzar. Voy a aprovechar este pequeño diagrama que ya tenemos ahí y lo voy a empezar a copiar y a pegar algunas de las figuras. Por ejemplo, estas primeras 3, 4, de hecho las primeras 3 las copiamos y las pegamos y nos las traemos para acá. Como tenemos que se ajuste automáticamente, pues todo se ajusta a una sola hoja. Entonces en el inicio vamos a ponerle, aquí en el cursor,
y le vamos a decir escribe kilometraje inicial y lo leemos en la variable kilometraje inicial, ¿va? Luego copiamos estos dos y le decimos aquí escribe otra vez, escribe kilometraje final y lo calculamos en kilometraje final. Y entonces aquí es donde viene lo bueno. Hay que calcular la diferencia entre el kilometraje final y el kilometraje inicial. Para ello ocupamos una figura de estas de procesamiento. También la voy a copiar. La ponemos aquí debajo. Y entonces hay que calcular cuál fue la diferencia del kilometraje. Muy bien, en un análisis principal, o perdón, en un análisis inicial vamos a calcular la diferencia. A ver si nos funciona de esta manera. Vamos a calcularla en la variable diff. Diferencia es igual a kilometraje final menos kilometraje inicial. Y entonces ya tenemos la diferencia. Entonces ahora se me ocurre que saquemos los primeros 300 kilómetros. Porque los primeros 300 kilómetros, como habíamos visto, cuestan a 1,200 pesos. No importa cuántos sean. Pueden ser 300 o menos. Entonces vamos a hacerlo. Creo que podríamos hacer esto, replicarlo y así. Y entonces podríamos ponerle aquí que vamos a ponerle kilometraje 1 de la tarifa 1, no sé, es igual a la diferencia menos 300 podría ser. 300 menos. Ok, sí está bien. Diferente es kilometraje 1 es igual a la diferencia menos 300. De tal manera que si los que haya recorrido, solo nos va a quedar bueno, incluso no necesitamos otra variable, podríamos poner diferencia es igual a diferencia menos 3000, de tal manera que calcularíamos el primer costo, es decir, calcularíamos este precio inicial, de tal manera que vamos a meterlo en otra variable que se llame podríamos haber hecho estos cálculos todos en un mismo rectángulo, pero bueno, ahorita lo arreglamos el diagrama. Entonces aquí le pondríamos el costo 1 es igual a 1200. Que bueno, siempre va a ser 1200, entonces no necesitamos este valor. Simplemente vamos a preguntar, vamos a cambiarle aquí a diagrama de flujo, vamos a preguntar, esta es nuestra primer pregunta para cambiar el flujo. Decimos, ok,
diferencia es menor que 0, si es menor que 0, sin importar cuántos kilómetros sean, pues simplemente vamos a imprimir 1200 pesos. Entonces lo vamos a poner de este lado. El total es 1200. Ni siquiera tenemos que calcular nada. Ahí está, 1200 pesotes. Le ponemos por acá un flujo. Ahí va. Ahora, esto es si fue sí. Si fue sí, si fue verdadero, ¿no? Entonces esto es no sé, a ver, déjenme recordar cómo funciona este. Si es un sí. Si fue sí, la diferencia menor que 0, pues ya no hay que hacer nada más, es 1200. El problema es si es no. Entonces, si es no, pueden pasar dos cosas. Puede ser que ya nada más calculemos una segunda cuota o que calculemos dos. Entonces, vamos a ver. Diferencia ya ahora vale lo que valía inicialmente menos los primeros 300 kilómetros. Quiere decir entonces que ahora hay que calcular los siguientes 700 kilómetros valen a 4 pesos. Entonces vamos a ponerle otro de estos. Aquí está. El hecho de que estemos creando la solución aquí con el diagrama nos facilita mucho porque como que de manera clara nos va indicando cómo va a ir yendo el flujo de datos. Podemos darnos cuenta de si tenemos algún error, algún detalle. Y bueno, estamos en el análisis y en el diseño de una posible solución. Aquí le vamos a hacer explícitos con un no. Entonces ya tenemos ahí el sí y tenemos el no. Y ahora simplemente decimos, bueno, entonces si no es porque todavía me sigue quedando una diferencia positiva. Entonces ahora a diferencia le vamos a restar 700. Que son los kilómetros, es a 4 pesos el kilómetro, ¿no? Y entonces decimos, ahora vamos a decir, creo que este segmento lo voy a copiar, lo pegamos aquí abajo, y bueno, me faltó una flechita, voy a hacer muy, ahí está. Bueno, esto ya no es tan importante, pero es pura vanidad, pero ahí estoy, ahí lo estoy haciendo. Y vamos a decir que si la diferencia, ya le resté 700, si la diferencia es menor que 0, quiere decir entonces que ya sé cuál es la diferencia. Que ya solo esa diferencia debo de multiplicarla por 4, entonces aquí debo de hacer algo distinto. Debo de hacer otro cálculo. En donde voy a quitar esta flechita de aquí. Y vamos a poner esta figurita aquí. Y debo decir, bueno, ok, la diferencia sí fue menor
que 0. Entonces ya debo de calcular mi primer cuota o una cuota intermedia. Entonces aquí la vamos a poner, le vamos a llamar cuota. La cuota en este momento, si el programa va ahí, va a ser igual a los 1200 iniciales que ya traíamos, y a esos 1200 le vamos a agregar la diferencia multiplicada por 4, pero particularmente necesitamos el valor absoluto de la diferencia multiplicado por 4. Entonces la cuota es 1200 más lo que haya salido por 4, porque digamos que ahí estamos seguros que la cuota ya no pasó de 1000 kilómetros, entonces aquí se termina. Ahora, si esto no es así, entonces hay que hacer algo distinto. Es porque la cuota todavía se pasó del segundo tabulador. Entonces, a ver, está. Entonces aquí hay que decir, ok, pero ¿qué pasa si no? Entonces vamos a decir otro cálculo distinto. Vamos a decir que entonces ya no hay pierde. La cuota es igual a 1200 más 700. ¿Están de acuerdo que aquí ya son 700 exactos? No tengo que hacer nada más. 700 por 4 más el valor absoluto. Bueno, no, la diferencia fue positiva, entonces es simplemente diferencia por 2 pesos, que está ya cuando el kilometraje pasó de 1000. Entonces chequen, aquí está, es el cálculo, es otro, y entonces ya lo único que tenemos que hacer es imprimir el resultado. Aparentemente estamos diseñando una solución, podría estar equivocada, pues tal vez hay que hacer alguna prueba de escritorio, pero ahí está. Aquí está. Ahorita hacemos la prueba con el ejemplo del libro, y entonces ya nada más necesitamos el final. Fin. Agarramos esta flechita, control C, control V, y la ponemos aquí. Necesitamos otra más que vaya de aquí a aquí. Ah, no, ahí no va. Va de aquí a no. Ah, sí, va aquí. Esta obviamente está mal. Hay que ponerle el total es cuota, ¿no? Y en el caso del primero, que era pues hay que moverlo un poco hacia la derecha y copiamos lo ponemos aquí. Está. Lo ponemos aquí y lo movemos un poco hacia acá. Entonces ya ahí está. Acá el total es 1200. Fin. Entonces, si el kilometraje si la diferencia del kilometraje es menor a 1200,
perdón, es menor a 300 kilómetros, creo que sí, 300 o menos, o sea, el 300 debe de incluirla. Si la diferencia es de 300 o menos, pues simplemente viene y nos dice que el total son 1,200 pesos. Si no, supongamos que fueran 1,500 kilómetros, va a hacer esta resta, como son 1,500 kilómetros, la diferencia va a ser menor que 0. Y entonces nos va a decir, bueno, son los 1,200 más los 300 kilómetros de diferencia por 4 y lo imprime. Pero si se pasó, supongamos que fueran en lugar de creo que me equivoqué, son 300, 300. Sí, si son 300 son 1,200, si son, por ejemplo, 700 kilómetros, pues entraría aquí. Y si fueran, por ejemplo, más de 1,000 kilómetros, que es lo que estaba marcando aquí el tabulador, pues entraría de este lado y entonces ya la diferencia de entrada es positiva. Multiplicaría por 2 ese kilometraje, por 4 los 700 y más le sumaría 1,200 y ya imprimirían cuota. Y creo que ese es el diagrama final. No se va a alcanzar a ver ahí, pero miren, es exactamente. Entonces ahora vamos a hacer el código respetando el diagrama. Se supone que el código ya va a ser muy sencillo porque ya la solución ya la tenemos. O sea, sabemos qué vamos a hacer porque entendemos el problema. Aquí está, hay hasta un ejemplo. Ahorita le vamos a meter este ejemplo con estos kilometrajes. Ahora proponemos esta solución que creemos que está bien. Vamos a corroborarlo con nuestro código en Java. Entonces lo primero que vamos a hacer en el código es leer los datos, ¿verdad? Que bueno, siempre he recomendado que antes de ponernos a leer datos desde el teclado, hay que primero garantizar que el procesamiento ya está correcto. Lo último que debemos hacer es pedir datos. Entonces podemos iniciar con dos variables. O sea, vamos a leer KI y KF, pero sin que el usuario tenga que teclearlo, porque estamos probando. Podemos agarrar estas dos variables e inicializarlas directamente en el programa, es más fácil. Entonces ponemos, por ejemplo, el kilometraje en el automóvil es normalmente no está en kilómetros, normalmente está en metros, pero bueno, vamos a pensar que es entero, kilometraje inicial, y le damos un valor inicial a KI que sería 438 y KF que sería 1672. Ahí está. Luego agarramos, si se fijan, lo único que no estamos respetando es leerlo desde el teclado, ¿no? Pero bueno, pues aquí lo tenemos inicializado y empecemos el procesamiento. Por ejemplo, diferencia es igual a KF menos KI. A ver, es una variable entera, KF menos KI. Ahí está. Bueno, diferencia es igual a KF menos KI. Ahora, diferencia es igual a diferencia menos 300. Ok, diferencia es igual a diferencia menos 300. Esta asignación la podemos expresar así como quedó, o ustedes ya saben que con Java y otros lenguajes podemos utilizar el operador menos igual, que sería menos igual a 300.
Estas dos líneas, la línea 7 y la línea 9, están expresando lo mismo. El operador menos igual funciona de la misma manera que funciona poner la misma variable menos o más, podría ser, o incluso por otro operando. Bueno, para que sea explícito lo voy a dejar como está arriba. Y entonces diferencia es igual a diferencia menos 300. Luego decimos, empezamos con nuestro primer posible cambio de flujo. Decimos, si la diferencia es menor que 0, pues ya imprime que el total son 1200. Bueno, vamos a hacerlo. Si la diferencia es menor que 0, entonces simplemente decimos system.out.println el total a pagar son 1200 pesos. Ahí está. Y el si no, abrimos un bloque de código, porque en el si no van a suceder muchas cosas. Si se fijan, si esto no se cumple, va a suceder o podría suceder mucho de lo que está aquí abajo. Ahora, si esto sí se cumplió, que de hecho diferencia sea menor o igual a 0, solo es una operación. Cuando es solamente una operación, los lenguajes de programación nos permiten omitir estas llaves para marcar los bloques de código. De tal manera que, pues, si una condicional como if me detecta que no tengo mi llave que abre, solo asume que solo una operación se va a realizar para esa sentencia. Entonces por eso es opcional, pero pues si la ponemos, la voy a poner, no pasa nada. Es decir, tal vez incluso se vea más claro, ¿no? La voy a dejar ahí por ser el primer ejercicio. Ahora, ¿qué sucede si no? Todo esto de arriba ya pasó a la historia, ya está resuelto. Entonces, ahora simplemente tenemos que enfocarnos en el si no, que está aquí abajo. Entonces, si no, lo que hace es otro procesamiento, otra asignación. Diferencia es igual a diferencia menos 700. Vamos a ponerla. Diferencia es igual a diferencia menos 700. Y luego decimos otra condicional. La diferencia es menor que 0. Ok. Volvemos a repetir. Si la diferencia es menor que 0, vamos a imprimir. No vamos a imprimir, vamos a utilizar una variable que le voy a poner las llaves, aunque no las necesita. Ahí están. Vamos a decir que cuota es igual a 1200 más el valor absoluto de la diferencia, que ya ahora tiene un valor negativo, por 4. Entonces es 1200 más la diferencia. Acuérdense que necesitábamos la clase mat, punto, y usamos la de valor absoluto que recibe un entero. Aquí está. Valor absoluto de la diferencia multiplicada por 4. Debido a la jerarquía de operadores, primero va a realizar esta multiplicación y luego va a hacerle la suma de los 1200. Me dice que cuota no existe, entonces la vamos a declarar acá arriba. Ahí está. Y ahora vamos al si no de este if. Le vamos a poner llaves. Si se fijan, el si no de este if es solo una sentencia también. Entonces esa sentencia es la que vamos a poner, esta expresión. O sea que aquí también serían opcionales las llaves. Cuota es igual a 1200 de la primera más
los 700 que sucedieron de la segunda, que valen a 4 pesos, más la diferencia multiplicada por 2. Aquí sabemos que la diferencia es positiva porque ya evaluamos este if. Y entonces pareciera que nos podríamos perder entre tantos ifs, pero acuérdense que solo son dos. El primero, cuando es verdad, con su correspondiente falso, y el segundo, que es lo mismo, cuando es verdad y cuando es falso. Quiere decir entonces que si el primero no se cumplió, que es el de arriba, ya solo vamos a estar concentrados en este. Quiere decir que si este else comienza aquí y termina aquí, y como se nos ocurrió imprimir el resultado directamente acá arriba, tenemos que asegurar que en el else también se imprime el resultado, y lo vamos a poner aquí. Vamos a ponerle el total a pagar son, y le ponemos cuota, de tal manera que si se fijan, cuota pues ya se imprimió. Este cuota está fuera de este if, no está ni en el if ni en el else. Quiere decir que se va a ejecutar sí o sí cuando no se cumpla la primera condición. Otro aspecto importante que también deben de notar es la indentación. La indentación nos permite dar claridad sobre qué elementos están dentro de otros. Por ejemplo, este if está dentro del primer if que está acá arriba, o está más a la izquierda. A estas sentencias se les llama condicionales anidadas, porque una está anidada literalmente dentro de la otra. Podríamos anidar un if dentro de la condición verdadera o dentro de su condición falsa. También ya saben que podríamos tener ifs que no tuvieran si no, pero no al revés. No podemos tener un else que no tiene su if correspondiente. ¿Por qué? Porque en el if, si se fijan, es donde está la condicional. Ahora vamos a probarlo, y ya que lo probemos y que veamos que concuerde con lo que dice en el libro, pues yo creo que le vamos a reducir el código para que vean qué tanto le podemos quitar a este programa. Lo voy a guardar y lo vamos a ejecutar. Y me dice el total a pagar son 4,468. Y si checamos en el libro, le pusimos los mismos datos. El resultado es 4,468. El costo a pagar son 4,468. Y bueno, voy a asumir que todos los demás posibles valores están bien. Por ejemplo, vamos a nada más a probarlo con un kilometraje bajo. Imagínense que nada más fuimos de aquí a Pátzcuaro. Son 438, a Pátzcuaro ida y vuelta son 100 kilómetros, vamos a ponerle otros 150, o sea 438 más 200, le vamos a poner, es más fácil, 638 por ejemplo. Entonces fue un viaje corto y nos va a decir que el total son 1,200 pesos. Es importante como que probar, si sabemos que hay tres flujos distintos, uno cuando es una sola opción, un segundo flujo cuando son dos opciones, y hay un tercer flujo en donde son las tres, pues hay que probar al menos cada uno de los casos. El siguiente caso es que fueran más de 1,000 kilómetros, perdón, más de 300 kilómetros, pero menos de 1,000. Entonces vamos a poner que en lugar de ir a Pátzcuaro, fuimos a la Ciudad de México, que fueron como 600 kilómetros. Entonces vamos a ponerle que el kilometraje fueron 1,038 y lo corremos y nos va a decir que entonces el total son 2,800 pesos. ¿Por qué? Pues porque calculó los primeros 1,200 y luego la otra diferencia que eran calculó los primeros 300 kilómetros y se
¿qué es? O los otros 300 kilómetros, porque en total fueron 600. Los otros 300 los cobró a 4 pesos, son 1200 más 1000. Pues vamos a seguirlo. Ya sabemos seguirlo paso a paso para que les quede más claro. Le vamos a decir, aquí vamos a ponerle un breakpoint aquí. Lo corremos. Y por ejemplo aquí nos dice que la diferencia todavía no la evalúa. Ah, sí, la diferencia ya la evaluó. Acá arriba, diferencias kilómetros finales menos kilómetros iniciales son 600 kilómetros, como pueden ver de este lado. Los primeros 300 los debe de cobrar a 1200 pesos. Ah, y los segundos a 4 pesos. Sí, por eso estaba eso. Entonces le damos que ejecute una línea acá arriba. Step over. Entonces dice, ok, diferencia ahora son 300. Quiere decir que los otros 300 son a 4 por a 4 pesos, 4 por 3, 12. Sigamos. Nos dice, ¿es menor que 0? No, no es menor que 0. Entonces nos dice, la diferencia es igual a diferencia menos 700. Entonces diferencia ahora vale menos 400. Ah, es que la diferencia fueron 400 kilómetros. Porque en total fueron 700. Ok, el error va a estar aquí porque ya le quitamos 300. Entonces ahora de los siguientes le quitamos 700 y nos quedó una diferencia. En realidad solo recorrió 300 kilómetros, ¿no? Como solo recorrió 300 kilómetros. Ok, creo que el error está aquí en esta expresión, porque aquí estamos calculando los kilómetros que no recorrió. O sea, los kilómetros que le faltaron de la segunda, de la segunda cuota, es decir, de estas. Entonces ahí nada más hay que ajustarla porque está mal. Entonces lo que hay que hacer es, ya voy a detener la depuración, ya vi dónde está el error, hay que ponerle 700 menos la diferencia. Porque si la diferencia eran si se fijan, la diferencia en este ejemplo, en este segundo ejemplo, eran 600 kilómetros el total. Le quitamos 300, nos quedan 300. En realidad hay que multiplicar 300 a 4 pesos. Pero diff vale 400, bueno, menos 400 por el tema de que le restamos 700. Como es negativo, está bien que entremos aquí, pero aquí necesitamos que nos genere 300, 700 menos el valor absoluto de la diferencia. Entonces aquí le ponemos 700 menos el valor absoluto que ya teníamos. Como necesitamos asegurarnos que primero multiplique lo primero que va a hacer es tratar de multiplicar 4 por el valor que ya teníamos. Vamos a tener que encerrar entre paréntesis que primero haga esta resta. Ok, al hacer primero esa resta, ahora sí, primero va a obtener los 300 kilómetros que sí se utilizó el auto y lo multiplica por 4. La última expresión ya checamos que estaba bien. Entonces guardamos
quitamos el breakpoint. Estos pequeños ajustes pasan y si se fijan con el depurador, pues es muy fácil darnos cuenta dónde está el error. Entonces vamos a correrlo y ahora nos sale que el total es 2,400. Los primeros 300 kilómetros nos costaron 1,200 pesos y los segundos 300 kilómetros que circuló, porque la diferencia es de 600 kilómetros, valen 4 pesos. Entonces esos 300 por 4 son los 2,400. Y bueno, el otro caso donde circuló más kilómetros, ya vimos que sí funcionaba. Creo que esta es la versión final. Ya nada más a manera de anecdótica, pues hay que arreglar la expresión porque está mal en el diagrama. Entonces aquí es 700 menos el valor absoluto de la diferencia, algo así. Chequenlo ustedes, que les quede claro. No tengo guardado el diagrama. Le vamos a poner fundamentos de programación y lo voy a guardar en bueno, ya lo guardé. Ya nada más les decía, déjenme ver cuánto tiempo llevamos. Ups, ya el video ya está muy largo. Bueno, nada más chequenlo ustedes, hagan más pruebas, pues si por ahí detectan algún error, pues me lo comentan aquí en la plataforma o lo comentan en en el video. Y bueno, eso sería todo. Gracias, es el video 06.